Nunca olvidaré el día en que conocí a Santiago. Oh Santi, como insistía en ser llamado. Fue en una pequeña librería de Coyoacán, de esas que parecen suspendidas en el tiempo, con el aroma a papel envejecido flotando en el aire y una música suave de trova mexicana llenando los rincones. Yo hojeaba distraída un libro de poesía contemporánea cuando lo vi, de pie junto a una estantería de madera antigua, acariciando con las yemas de los dedos un tomo gastado de Octavio Paz. Sus dedos largos, de uñas perfectamente limpias, se movían sobre las páginas como si deseara memorizar cada palabra. Me llamó la atención no solo por su aspecto moreno, cabello oscuro ligeramente revuelto, camisa blanca remangada con despreocupación, y jeans ajustados que delataban piernas atléticas, sino por su expresión de dulce concentración. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Santi sonrió tímido, bajando la vista como un adolescente pillado en falta. Luego se acercó con una mezcla de inseguridad y decisión y preguntó, con voz grave y cálida: ¿también te pierdes en las palabras de Paz? La conversación fluyó sola, como un río al encontrar su cauce. Santi no era solo encantador, había algo en él, una calma que no necesitaba ser proclamada, una seguridad discreta que me hacía sentir vista. No como una mujer hermosa, ni como un trofeo, sino como un ser humano. Supe casi de inmediato que no venía de un contexto acomodado. Era vendedor en una pequeña tienda de instrumentos musicales en la colonia Roma. Yo, por otro lado, era diseñadora gráfica freelance, hija única de una familia con buen pasar. Pero nunca me importaron esas diferencias. Mis padres me habían enseñado que el valor de una persona no se mide en billetes. Empezamos a vernos más seguido. Primero fueron las taquerías locales, donde entre risas compartíamos tacos al pastor chorreantes de salsa roja, mientras nuestras manos se rozaban accidentalmente al intentar alcanzar la misma servilleta. Después, las caminatas improvisadas por los coloridos mercados de artesanías, donde él insistía en comprarme pequeños regalos, una pulsera tejida, unos aretes de cobre, siempre con una broma coqueta. Recuerdo perfectamente una tarde en la que llevé un vestido de algodón blanco, ceñido en la cintura con un cinturón de cuero trenzado, y sandalias de tiras finas que dejaban mis tobillos al descubierto. Cuando Santi me vio, sus ojos se oscurecieron apenas un segundo antes de recomponer su expresión, pero yo capté ese destello, un fetiche evidente por los pies femeninos, por la suavidad de la piel expuesta, por el leve movimiento de las tiras contra mi piel. Me sentí poderosa, deseada sin vulgaridad. Y jugué con ello, cruzando las piernas con elegancia al sentarnos en un café bohemio, fingiendo no notar cómo su mirada se deslizaba, ávida pero respetuosa. No tardaron en llegar las cenas en pequeños restaurantes escondidos entre las callejuelas, donde había que tocar una campana antigua para que nos dejaran entrar. Allí, a la luz de velas y entre platos de mole y enchiladas, Santi insistía en pagar, aunque yo sabía que le costaba. «Déjame cuidar de ti esta noche, Sofía», susurraba, casi como una súplica envuelta en orgullo. Aceptaba, aunque dentro de mí quisiera gritar que no era necesario. Sin embargo, poco a poco empecé a notar un patrón. A principio de mes, Santi era todo entusiasmo y planes espontáneos. Pero conforme los días avanzaban, sus respuestas a mis mensajes se volvían breves, distantes. Las invitaciones se reducían. Las excusas aumentaban. Una tarde de sábado, harta de esa distancia sutil, propuse algo imposible de rechazar. ¿Vamos al Parque México? No necesitamos gastar nada. Solo caminar, charlar. Santi dudó, pero finalmente aceptó. Me vestí con unos jeans claros y un top de lino suelto, con un sombrero de ala ancha que me daba un aire despreocupado y sensual. Él llevaba su eterna camisa blanca arremangada y unos zapatos viejos pero limpios. Caminamos entre las palmas altas y los músicos callejeros que llenaban el ambiente de boleros tristes. Intenté varias veces iniciar conversación, pero él respondía con monosílabos. Finalmente, al detenernos frente a la fuente central, el agua brillando bajo el sol dorado, le pregunté en voz baja: «¿Qué pasa, Santi? Dime la verdad». Él vaciló. Vi cómo sus manos jugaban con la hebilla de su reloj barato, un gesto nervioso que jamás había notado antes.
Nada, estoy cansado, mintió sin mirarme a los ojos. Me acerqué bajando un poco mi voz. ¿Es por dinero? Porque si es eso, yo entiendo. No tienes que ocultarlo. Él abrió los ojos, sorprendido, como si jamás hubiese esperado tanta franqueza. Parecía debatirse entre seguir fingiendo o rendirse. Optó por lo segundo. Sofía, empezó, la voz temblando un poco, me mata sentir que no puedo darte lo que mereces. Me acerqué más hasta que su perfume de jabón barato y algo indefinible, ¿ansiedad? Deseo llenó mis sentidos. Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. No quiero cenas caras, Santi. Quiero tu risa. Quiero tus silencios incómodos. Quiero tus ganas de intentarlo aunque no sea fácil. Eso es mucho más de lo que la mayoría puede ofrecer. Él cerró los ojos un segundo, como si mis palabras le dolieran y aliviara al mismo tiempo. Cuando los abrió, vi algo diferente en ellos, una mezcla de alivio y quizás de amor incipiente. Nos sentamos en un banco, el sol bañándonos en luz tibia. Y mientras hablábamos de nada y de todo, mientras su mano tímidamente encontraba la mía, supe que esa era apenas la primera batalla que libraríamos juntos. Después de aquella tarde en el Parque México, algo cambió entre nosotros. No fue un cambio abrupto, no de esos que te arrancan el aire, fue algo sutil, como la forma en que la luz del amanecer se cuela despacio por las cortinas. Santi empezó a escribirme más seguido, pero ahora sus mensajes venían cargados de una sinceridad cruda, sin adornos. No necesitaba excusas. No había barreras. Una tarde, mientras me preparaba para vernos, elegí con cuidado qué ponerme. No era vanidad, era deseo de seguir jugando a esa danza silenciosa entre nosotros. Opté por una falda de mezclilla que apenas rozaba mis rodillas, combinada con una blusa de algodón de tirantes finos, que dejaba mis hombros bronceados expuestos al sol de Ciudad de México. En los pies, sandalias de cuero suave, esas que abrazaban mis tobillos como si susurraran secretos. Y en las orejas, unos pequeños pendientes de plata en forma de corazones. Cuando Santi me vio, su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en mis piernas, ascendiendo despacio hasta mis labios. ¿Lista?, preguntó con esa sonrisa ladeada que tanto me derretía. El plan era sencillo, hacer un picnic improvisado en un rincón apartado del Parque de los Viveros. Compramos fruta fresca, pan dulce y una botella de agua de Jamaica en un tianguis cercano. Nos instalamos bajo una enorme bugambilia en flor, el suelo cubierto de pétalos fucsias que crujían suavemente bajo nuestros cuerpos. Mientras masticábamos trozos de mango escurridizo y dulce, Santi empezó a hablarme de su infancia en un barrio modesto, de su madre que aún cosía ropa en casa para sacar algún extra, de sus sueños de tener su propio negocio algún día. Cada palabra suya me arrancaba un hilo de ternura. En un momento, una brisa juguetona levantó los pétalos a nuestro alrededor, y sin pensarlo me tumbé sobre la manta, riendo como una niña. La falda subió un poco, dejando ver más de mis muslos dorados por el sol. Santi tragó saliva visiblemente, desviando la mirada por respeto, pero sus mejillas ardieron como si hubiese cometido un pecado. «Te ves peligrosa así», murmuró, bajando la voz como si temiera romper algo sagrado. «¿Peligrosa?», pregunté, fingiendo inocencia, mientras alisaba mi falda muy lentamente, consciente de sus ojos sobre mí. Él solo sonrió y sacudió la cabeza, como si luchar contra esa imagen fuese inútil. Después del picnic, caminamos lentamente entre los senderos de tierra, mi mano rozando la suya de vez en cuando, como jugando a provocar un contacto que ninguno de los dos terminaba de buscar del todo. Hasta que, bajo un arco natural de árboles, nos detuvimos. Me acerqué un poco más, lo suficiente para sentir su respiración entrecortada. Podía ver cada detalle de su rostro, la pequeña cicatriz en su ceja izquierda, el lunar escondido junto a su mandíbula, la sombra de barba que lo hacía ver mayor de lo que era. ¿Sabías que me gustas aún más cuando intentas disimular?, susurré muy cerca de su oído, dejando que la punta de mi cabello le hiciera cosquillas en la mejilla. Santi cerró los ojos, derrotado ante la tensión entre nosotros, pero no se movió. Su mano encontró mi cintura de forma torpe, casi como si temiera romperme.
Y yo, disfrutando del poder que sabía que tenía, dejé que mis dedos se deslizaran ligeramente sobre su nuca, sintiendo el estremecimiento que provocaba en él. No nos besamos. No hacía falta. El calor de nuestros cuerpos, la forma en que nuestros dedos se entrelazaron finalmente, la electricidad suspendida entre nosotros, todo era mucho más íntimo que un beso robado. Cuando al fin nos separamos, fue como despertar de un sueño demasiado dulce. Nos miramos un momento y sin decir nada, supimos que habíamos cruzado un umbral. Santi me acompañó hasta la entrada de mi edificio, donde la luz de los faroles pintaba sombras alargadas en el asfalto. Antes de irse se agachó, desabrochó una de las tiras de mi sandalia, y la volvió a atar con un nudo perfecto, lento, delicado, como si sellara un pacto silencioso entre nosotros. Su mano rozó mi tobillo al terminar, enviándome un escalofrío inesperado por toda la columna vertebral. Al levantar la vista, sus ojos decían todo lo que sus labios aún no se atrevían a pronunciar. «Hasta pronto, Sofía», susurró con una reverencia burlona, y se alejó caminando bajo las farolas. Yo me quedé allí, abrazándome a mí misma, sintiendo que algo nuevo y poderoso había nacido esa tarde. Algo que no sería fácil de ignorar. Los días siguientes fueron como navegar en aguas tranquilas. Santi y yo encontramos una nueva cadencia, tardes de películas clásicas en su pequeño apartamento de la colonia Roma, caminatas por calles empedradas bajo los jacarandás en flor, juegos cómplices mientras compartíamos churros rellenos de cajeta. Yo seguía cuidando cada detalle cuando nos veíamos. Aquella tarde elegí una blusa vaporosa de gasa semitransparente, que dejaba intuir apenas el contorno de mi sujetador blanco, combinada con unos pantalones de lino color arena y sandalias de plataforma que hacían sonar un tac-tac sensual al caminar. Santi no podía disimular cómo su mirada se demoraba en el pequeño hueco de piel expuesta en mi espalda. Esa timidez fascinante de desear y temer al mismo tiempo. Pero la vida rara vez permite que la calma dure demasiado. Una noche, mientras cenábamos unas quesadillas callejeras, Santi recibió una llamada. Vi su rostro cambiar mientras escuchaba en silencio, primero la tensión en su mandíbula, luego la palidez que le robó todo el color a su piel morena. Cuando colgó apenas murmuró. «Era mi mamá. ¿Está bien?», pregunté, preocupada. Él asintió, pero su mirada estaba perdida. «El casero quiere desalojarla si no paga 3 meses atrasados. No sé cómo voy a conseguir tanto dinero en tan poco tiempo». Sentí el impulso de abrazarlo, de decirle que yo podía ayudar, pero me contuve. Sabía que su orgullo no lo permitiría tan fácilmente. «Podríamos pensar en algo juntos», sugerí con suavidad. «¿Juntos?», repitió como si la palabra le resultara ajena. Asentí, rozando su mano con la mía sobre la mesa grasienta del puesto callejero. Él me sonrió apenas, con los ojos llenos de una tristeza contenida. Esa noche no terminamos en su casa como otras veces. Cada uno volvió a su rincón solitario del mundo. Pasaron 2 días sin que me escribiera. 2 días en los que mi corazón latía con un nudo en el pecho. Finalmente decidí buscarlo. Lo encontré en un viejo bar de la colonia Condesa, uno de esos con paredes desconchadas y luces cálidas, donde los músicos tocaban trova en vivo. Santi estaba en una esquina con una cerveza barata entre las manos, cabizbajo. Vestía una camiseta negra ajustada que marcaba la tensión de sus músculos y unos jeans deslavados. Su cabello caía en desorden sobre la frente. Me acerqué despacio. Él me vio sorprendido, como si no esperara que alguien cruzara el muro que había erigido. Sin decir palabra me senté a su lado. «No quiero que me veas así», murmuró después de un largo silencio. «¿Así como? ¿Humano? ¿Vulnerable? ¿Real?», repliqué, levantando una ceja. Me incliné hacia él, dejando que mi perfume de vainilla y sándalo lo envolviera, buscando quebrar su resistencia. Mi rodilla rozó la suya, un gesto pequeño pero cargado de significado. Sentí su cuerpo tensarse bajo el contacto. «Santi», susurré, apenas audible sobre la música, «si solo quieres mostrarme tus días soleados, nunca voy a conocer la tormenta que también eres».
Y yo quiero conocerte entero. Sus ojos brillaron húmedos. Quiso hablar pero no pudo. En cambio, tomó mi mano con fuerza, como si se aferrara a un salvavidas en medio del naufragio. Salimos del bar sin necesidad de palabras. La noche era tibia, el aire olía a tierra mojada. Caminamos por la calzada adoquinada sin rumbo fijo. En un momento, bajo un arco de bugambilias iluminado apenas por un farol oxidado, me detuve. Me quité las sandalias, dejando mis pies desnudos sobre las piedras frías, desafiándolo con una sonrisa traviesa. A veces hay que sentir el dolor para seguir adelante, dije. Santi me miró como si viera algo sagrado. Sin vacilar, se quitó también sus zapatos. Nos quedamos allí descalzos, mirándonos en silencio, compartiendo esa pequeña locura íntima. Y entonces, muy despacio, él acarició con la yema de sus dedos mi tobillo desnudo, subiendo apenas por mi pierna. Su toque fue tan leve que parecía un susurro de viento, pero encendió un fuego silencioso dentro de mí. No hubo besos. No hubo caricias indebidas. Solo dos almas que se reconocían, que se sostenían en medio de la noche incierta. Cuando finalmente nos despedimos, él me susurró al oído con voz ronca. Gracias por no soltarme. Y supe que, aunque la tormenta apenas comenzaba, no la enfrentaríamos solos. Las semanas siguientes fueron un equilibrio precario entre normalidad y amenaza. Santi había conseguido un segundo trabajo, daba clases de guitarra en un centro cultural pequeño en San Ángel. No ganaba mucho, pero lo suficiente para retrasar la tormenta. Yo admiraba su esfuerzo, pero también veía cómo el cansancio empezaba a desgastarlo. Quise apoyarlo sin invadir, como quien riega una planta sin ahogarla. Así que propuse algo especial, un fin de semana juntos en el sur de la ciudad, paseando entre las calles empedradas, las galerías de arte y los cafés escondidos. Para aquella tarde elegí un vestido de lino rojo intenso, ceñido al cuerpo, con una abertura lateral discreta que dejaba ver mi muslo cuando caminaba. Sandalias de tacón bajo atadas al tobillo y un sombrero de paja decorado con una cinta negra completaban el conjunto. Sabía exactamente qué efecto tendría en Santi. Y quería verlo. Cuando me vio llegar, su mirada se oscureció como la de un lobo hambriento. Sus pupilas se dilataron imperceptiblemente, sus labios se entreabrieron como si fuese a decir algo, pero se contuvo. «¿Te ves?», comenzó, y luego simplemente negó con la cabeza, sonriendo como quien se rinde ante lo inevitable. Paseamos tomados de la mano, dejando que los adoquines antiguos guiaran nuestros pasos. Nos deteníamos a ver cuadros, a probar café de olla servido en jarritos de barro, a escuchar a músicos callejeros que tocaban boleros viejos. Todo era perfecto hasta que lo vi. Cruzando la calle en la terraza de un café elegante estaba Rodrigo. Rodrigo era hijo de unos amigos de mis padres. Rico, arrogante y demasiado acostumbrado a conseguir lo que quería. Cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que me había reconocido. Se levantó de inmediato, con esa sonrisa calculada que siempre me había dado escalofríos. «Sofía», exclamó, como si encontrarse conmigo fuese el evento del año. Se acercó con pasos seguros, ignorando la presencia de Santi a mi lado como si fuera invisible. «No sabía que frecuentabas esta zona tan pintoresca», dijo con un dejo de burla disfrazado de cortesía. Santi apretó ligeramente mi mano como un ancla silenciosa. Yo me mantuve firme. «Me encanta. Mucho más real que los clubes donde sueles esconderte», respondí sonriendo con falsa dulzura. Rodrigo soltó una carcajada seca. «Siempre tan encantadora. ¿Nos tomamos un café?», invitó. El descaro era tal que por un momento me quedé sin palabras. Pero antes de que pudiera responder, Santi soltó mi mano con delicadeza, como dándome la libertad de decidir. No me gustó esa renuncia silenciosa. «Estoy con alguien, Rodrigo». «Y no vamos a tomar café contigo», dije mirándolo directamente a los ojos. El brillo en su mirada cambió. Ya no era fingido interés, era desafío. Rodrigo miró a Santi de arriba abajo con desdén apenas disimulado. «Sofía, no tienes que conformarte.
Mereces algo mejor, espetó con voz baja pero letal. La furia subió en mi pecho como lava hirviente. Me acerqué un paso más a él, invadiendo su espacio personal. No te confundas, murmuré. Yo elijo a quien me ve de verdad. No a quien me usa como adorno. Rodrigo sonrió como quien planea una guerra, no una conversación. Se marchó sin decir adiós, pero su mirada prometía problemas. Santi y yo seguimos nuestro paseo en silencio, pero el ambiente había cambiado. La sombra de Rodrigo se cernía sobre nosotros. Nos refugiamos en un pequeño jardín escondido detrás de una capilla antigua. Allí, entre bugambilias y bancas de piedra caliente, nos sentamos. Santi estaba tenso, rígido. ¿Fue tu novio? Preguntó finalmente sin mirarme. No, respondí tomando su rostro entre mis manos. Nunca. Y nunca lo sería. Su expresión se suavizó apenas. Entonces, muy despacio me incliné hacia él. Mis labios rozaron su mejilla primero en un gesto tierno, casto. Pero luego mi boca buscó su cuello, un roce apenas, dejando un rastro de suspiros en su piel. Sentí como su respiración se aceleraba, como sus manos se aferraban a la tela de mi vestido con fuerza contenida. No dejes que nadie te haga sentir menos, susurré contra su oído. Tú eres más de lo que imaginas, Santi. Nos quedamos allí abrazados, mientras el sol descendía detrás de las cúpulas antiguas. La ciudad zumbaba a nuestro alrededor, indiferente. Pero en ese pequeño rincón, solo existíamos nosotros dos. Y juré en silencio que no permitiría que nada, ni Rodrigo, ni el dinero, ni el miedo, nos arrebatara lo que habíamos construido. Aunque en el fondo sabía que la guerra apenas había comenzado. La semana siguiente fue una cuerda tensa a punto de romperse. No era solo el cansancio acumulado de Santi ni la presión de las deudas, era también la sombra constante de Rodrigo acechando a distancia. Un par de veces lo vi cerca de mi edificio, fingiendo casualidad. Una noche incluso recibió Santi un mensaje anónimo insinuando que yo merecía algo mejor. Sabíamos quién era. Sabíamos que estaba jugando sucio. Una tarde, mientras organizaba mis bocetos en el pequeño estudio que compartía con otros diseñadores, Santi llegó de improviso. Sus ojos estaban cargados de una mezcla extraña, miedo, dolor, decisión. Llevaba puesta una chamarra de mezclilla gastada, el cabello aún húmedo por la lluvia ligera que había comenzado a caer. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Mi corazón se encogió. Asentí y lo seguí hasta la azotea del edificio, donde el cielo plomizo presagiaba tormenta. El viento enredaba mi cabello, levantando los bordes de mi vestido corto de flores, que apenas cubría mis muslos desnudos. No llevaba medias ni chaqueta, sintiendo la electricidad del clima recorrerme la piel expuesta. Santi me miraba como si quisiera memorizar cada detalle de mí antes de desaparecer. No quiero arrastrarte a mis problemas, empezó con voz ronca. No quiero que termines odiándome. ¿Por qué piensas que te odiaría? Pregunté, acercándome hasta que nuestros cuerpos casi se tocaban. Porque Rodrigo me ofreció dinero para que te dejara. ¿Qué? El golpe de las palabras me dejó sin aliento. Santi asintió con amargura. Me dijo que podía pagar las deudas de mi madre, si yo desaparecía de tu vida. Sin explicaciones. Sin despedidas. Mi primera reacción fue de ira. La segunda de un dolor agudo como una daga en el pecho. Rodrigo no solo subestimaba a Santi, me subestimaba a mí también. Me acerqué aún más, hasta sentir el calor de su cuerpo filtrándose a través de la humedad del aire. ¿Y qué vas a hacer? Susurré, temiendo la respuesta. Santi cerró los ojos un segundo, luchando contra sus propios fantasmas. Luego los abrió, mirándome con una determinación feroz. Quiero elegirte. Siempre quise. Pero también quiero salvar a mi madre. No sé cómo hacer ambas cosas. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, tensas, pero poco a poco se relajaron bajo mi toque. Mis pulgares acariciaban sus nudillos de forma lenta, casi hipnótica. Entonces lucha, murmuré.
Pero no solo. Déjame pelear contigo. Santi respiró hondo, como si esas palabras hubieran barrido el peso que cargaba en los hombros. Con un movimiento rápido y torpe me atrajo hacia sí, envolviéndome en un abrazo desesperado. Su chamarra mojada empapó mi vestido, pegándolo a mi piel, haciéndome sentir cada curva, cada latido de su cuerpo contra el mío. Sentí su boca en mi cuello, un roce húmedo, cargado de todo lo que no se atrevía a decir en voz alta. Sus manos, grandes y ásperas, recorrieron mi espalda, memorizando mi existencia, no como un amante apresurado, sino como quien teme perder algo sagrado. «Te amo, Sofía», susurró por primera vez, con una voz quebrada que me desgarró por dentro. «Y yo a ti, Santiago», respondí sin dudar. La primera gota de lluvia cayó justo entonces, seguida por un aguacero repentino que nos envolvió como un manto salvaje. No corrimos. No buscamos refugio. Nos quedamos allí, besándonos con una ternura que dolía, empapados, temblando de frío y amor al mismo tiempo. Cuando finalmente bajamos de la azotea, riendo como niños traviesos, sabíamos que la batalla sería dura. Sabíamos que Rodrigo no se detendría fácilmente. Que el dinero seguiría siendo un enemigo silencioso. Pero también sabíamos que ahora éramos invencibles juntos. Porque no estábamos luchando por orgullo ni por apariencia, estábamos luchando por algo real. Una semana después, recibí una carta sin remitente. Dentro había una foto de Santi abrazándome en la azotea, empapados por la lluvia. Y detrás, una nota escrita a mano. No siempre puedes salvar a todos. Pero puedes elegir a quien amas. Y pelear hasta el fin. No era la letra de Santi. No era la letra de Rodrigo. Y fue entonces cuando comprendí que esta historia, nuestra historia, apenas estaba comenzando.